Muy bien, hasta acá habíamos llegado a la clase anterior. Este, les comenté algo de qué pasaría si el universo no tiene una topología trivial. Vamos a dedicar los primeros 5 minutos a esto. No más, hasta ahora no hay evidencia de que el universo sea topológicamente no trivial. Yo les di el ejemplo de la clase pasada de, por ejemplo, un toro, que es perfectamente factible. ¿Por qué el universo no puede ser un toro? Y lo último que vimos fue que, digamos, compartimos fragmento de un paper de Luminet del 2016. Les cuento, por ejemplo, que en los intentos en formular una teoría cuántica de la gravedad y en formular una cosmología cuántica, que los ha habido y muchos, aunque todavía no exista la teoría cuántica de la gravedad, uno puede hacer intentos parciales. Por ejemplo, cuando uno calcula de una manera semi-heurística, bueno, con distintos criterios, amplitudes para crear universos de manera cuántica, en ciertas teorías es más factible o hay más probabilidad de crear un universo topológicamente no trivial que un universo topológicamente trivial. O sea, aparte es sensato eso, o sea, si la probabilidad de crear un universo cuánticamente es proporcional a la energía que me cuesta, o digamos inversamente proporcional, o al tamaño del universo, bueno, va a ser más probable que cree un universo chico que uno grande. Un universo que tiene condiciones de periodicidad y por lo tanto es compacto, es finito, en algunas teorías es cuánticamente más factible de ser creado que un universo infinito. O sea que hay elementos para decir, bueno, ¿qué pasa si el universo no es infinito? Aparte porque, como les digo, el infinito es algo que aterra. O sea, ¿qué significa que algo en la práctica, o de hecho, sea infinito, ¿no? Eh, este, pero bueno, o sea, hay elementos o motivos para, por lo menos, investigar a ver si el universo es o no finito espacialmente. Y hay muchas cosas que se fueron desarrollando estos últimos décadas. Eh, hay cosas que sabemos y hay otras que todavía no. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a espacios euclidios múltiplemente conectados, les dije que un ejemplo es el toro. Me refiero a espacios euclidios, en este caso, tridimensionales. Bueno, el más simple es el hipertoro. Sería la analogía en 3 dimensiones del toro o de la dona, que es un conjunto de 2 dimensiones, ¿no? Acuérdense que la dona en cuanto a superficie, pero el interior y el exterior no existen, es la superficie. El 3 toros sería el análogo tridimensional de la dona. El dominio fundamental eh, es un paralelepípedo donde las caras opuestas están identificadas, ¿no? O sea, como los videojuegos de la década del 70 y 80, donde la pelotita salía de un extremo de la pantalla y aparecía en el otro, así como el 2 toro, o sea, la dona, resulta de identificar las caras opuestas de un cuadrado bidimensional. El 3 toro resulta de identificar las caras opuestas. En el caso del 2 toro, los lados opuestos. En el caso del 3 toro, las caras opuestas de un paralelepípedo, este, bueno, tridimensional. Pero bueno, en estos espacios eh, son 17, han sido clasificados. 7 tienen un volumen infinito, o sea que no por tener identificación, digamos, de algún tipo, necesariamente son finitos, porque puede haber una identificación parcial. Un ejemplo sería el cilindro. El cilindro es agarro un cuadrado, identifico un par de lados opuestos, pero no identifico el otro par de lados opuestos. Entonces agarro un cuadrado, ¿no? Identifico un par de lados opuestos, ¿no? Y me queda una especie, un cilindro. Y lo que hago es extenderlo al infinito, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo donde hice una identificación parcial, ¿no? Y otros sí tienen volumen finito,
Y esos 10, 6 son hipertoros orientables. Algo orientable es que tiene, digamos, bueno, para que la redundancia, una orientación, o sea que cada cara tiene una orientación. Un ejemplo de no orientable es la cinta de Moebius, en donde no hay, de la cinta común, una cinta que yo cierro sobre sí misma, como una vincha, ¿eh? Es una superficie cerrada, compacta, orientable. ¿Mm? Porque tengo una cara que apunta al exterior y otra cara que apunta al interior. Ahora, si yo corto la vincha, una de las puntas la giro 180 grados y la vuelvo a unir a la otra, lo que tengo es un asiento de Moebius, en donde si yo me pongo a caminar de un lado, ¿no? Cuando doy una vuelta, fui a parar en el mismo punto, pero del lado opuesto. Y si sigo dando otra vuelta más, retorno al punto de partida y del mismo lado. Mientras que en una vincha común, si yo parto de un punto, doy vuelta y doy vuelta, siempre estoy en la cara externa, nunca voy a la interna. En cambio, en una cinta de Moebius, sí puedo recorrer cualquier punto, ¿no? Entonces, ese conjunto es no orientable. Eh, bueno, en realidad ninguno de estos ejemplos quedan descartados por las observaciones, y de hecho uno siempre puede imaginarse un conjunto cuya celda, o lo llama el dominio fundamental, o la celda fundamental, sea igual o más grande que el universo observado hasta ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay indicios, pero tampoco uno puede descartar. Acá les puse un ejemplo. Acá puse las múltiples caras del fondo cósmico de radiación en un universo múltiplemente conectado. Este es un ejemplo que ustedes creo que pueden entender, tampoco es fácil entenderlo, digamos, pero imagínense que esto es digamos, el espacio del universo, o sea, 3 dimensiones, pero le quité una, ¿no? Entonces, acá lo que tengo son 2 dimensiones espaciales, ¿no? Resulta que el universo entonces no es infinito, sino que tiene este tamaño, es este cuadrado, ¿no? Y identifico, ¿no? Este lado con este lado y este lado con este lado. Uno puede ver qué pasa haciendo una especie de cristalografía cósmica, repitiendo este cuadrado, ¿no? Periódicamente, como para ver qué es lo que observaría, ¿no? Alguien, o qué es lo que podría observar como imágenes repetidas. Entonces, este que está acá somos cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, y este que está acá también. O sea, si este es Pablo también. Porque este es el universo que es el único, que es este cuadrado, que acá lo que hice fue repetirlo infinitamente. Acá podía poner. ¿Qué pasa si la distancia que recorrió el fondo cósmico de radiación es mucho más grande que el tamaño? Que no es el caso, porque hasta ahora no hay evidencia de que sea así. Si fuera más grande que el tamaño de la celda básica del universo, ¿no? Entonces, si yo lo grafico la circunferencia, digamos, del fondo cósmico de radiación, ¿no? Abarcaría varios cuadrados. Ahora, en la práctica, ¿qué significa? Como este observador es el mismo que yo estoy acá y observo este punto, ¿no? Pero yo también soy este. Y este mismo punto lo observo en esta dirección. O sea que estoy observando el mismo punto del fondo cósmico de radiación, pero en 2 direcciones diferentes. ¿Eh? Bueno, como acá le quité una dimensión, en realidad este punto lo que representa es un círculo. Concretamente, una predicción de un universo topológicamente no trivial, cuyo el tamaño de la celda fuera más chico que la distancia a la cual está el fondo cósmico de radiación, es que tendríamos que detectar círculos en el fondo cósmico de radiación que tengan las mismas arrugas en direcciones diferentes, con lo cual estar viendo el mismo patrón en 2 direcciones distintas. ¿Eh?
y en determinado, digamos, porque digamos, esto tiene un tamaño definido, ¿no? Y esto tiene un tamaño definido, con lo cual el ángulo que subtiende esta dirección con esta, imagínense que este punto se identifica con este, ¿eh? Es un ángulo, trasladado en esta dirección acá, ¿no? Este ángulo es un ángulo que predice la teoría topológica. O sea que yo estaría viendo, concretamente, estaría viendo picos muy fuertes en el espectro de potencias del fondo cósmico de radiación en ciertos ángulos. Más allá de los picos que yo les comenté que tienen que ver con oscilaciones acústicas, estaría viendo otro tipo de picos que no se ven, ¿no? Entonces, eh, por eso es que todo indica que, al menos a las escalas de las distancias del fondo cósmico, no hay el universo es más grande que eso. Acá, como curiosidad, puse una imagen de uno de los conjuntos no triviales del espacio, que es el espacio dodecaédrico esférico de Poincaré. Poincaré fue un físico matemático que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, o también se llama esfera de homología de Poincaré. No voy a entrar en detalles técnicos, tampoco es que yo sea un experto en topología eh, del espacio tridimensional, pero bueno, es eh, un ejemplo que me parece curioso, divertido. Este espacio se puede describir como el interior de una pelota esférica, pero que la superficie está como azulejada, ¿m? Con 12 pentágonos regulares, pero que están curvados, ¿no? O sea, imagínense medio como parecido a una pelota de fútbol, nada más que acá, eh, digamos, estoy hablando de un espacio tridimensional, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno abandona el espacio a través de uno de los pentágonos, de una de las caras pentagonales, retorna al espacio en la cara pentagonal opuesta, pero rotado 36 grados, ¿no? Así que es bastante complicado. Eh, y bueno, lo que resulta es que si uno quisiera graficar esto de una manera, como el ejemplo anterior, poniendo réplicas como para poder estudiar mejor qué es lo que pasa, ¿no? Con los rebotes de los rayos que entran y salen. Este es un espacio finito y sin bordes, eh, pero para graficarlo tendría que graficarlo utilizando un espacio 120 veces más grande, formado por dodecaedros, o sea, es el poliedro regular de 12 caras, que multiplican las imágenes, ¿no? Es como una sala de espejos, ¿no? Como les dije el otro día. Una analogía que se aproxima bastante es estar con una sala de espejos. Nada más que los espejos, digamos, bueno, son bastante más complicados y conforman el espacio tridimensional, ¿no? Esa imagen que está acá se hizo, por supuesto, por computadora. Entonces, esto sería la Tierra, calcula cómo serían las imágenes fantasmas de la Tierra, que podrían ser vistas, ¿no? Esto sería, el espacio de recubrimiento universal es, digamos, como les dije, el espacio en donde uno grafica varias copias de este universo, la menor cantidad posible como para poder analizar todo lo que pasa. Entonces acá están copias de la Tierra. Obviamente esto es muy fantasioso porque sería un universo que sería un poquito más grande que la Tierra, ¿no? Fíjense el tamaño de la Tierra en relación acá están los pentágonos, ¿eh? Los 12 pentágonos. Bueno, esta imagen la saqué de un artículo de este Luminet, que acá está la referencia en la Scholarpedia, volumen 10. La imagen la hizo este tal Wix. Y bueno, como para ir terminando con este tema, eh, este sería un ejemplo así artístico, quitándole una dimensión del toro cósmico, ¿no? Acá es un toro con una dimensión menos, ¿no? Bidimensional. Que están las galaxias. Entonces, todo movimiento en línea recta
tarde o temprano regresa al punto de partida o arbitrariamente cerca. Entonces, como pongo acá, no podemos imaginarnos cómo es un hipertoro cósmico porque nuestra imaginación no da para eso, ¿no? Esta imagen, bueno, es les recuerdo que eso significa el Observatorio Europeo del Sur, European Southern Observatory. Y esta es, bueno, digamos, la oficina o agencia que hizo esta imagen, ¿no? DeviantArt User Interstarlight Garden se llama. Muy bien. Ahora volvamos un poco con los pies en la Tierra, o con los pies en el universo real, ¿ok? No en la Tierra, pero sí en el universo real. Vamos a analizar el corrimiento del rojo cosmológico, pero ahora en forma detallada, matemáticamente rigurosa. A ver cómo es esto del redshift, cómo se produce en un universo que está en expansión. Muy bien. Esto que vamos a hacer ahora es, llamémosle, cinemático geométrico. Acá no nos metemos por el momento con la dinámica particular que gobierna nuestro universo real, sino que vamos a ver cómo se relaciona la trayectoria de un rayo de luz en un universo que tiene, digamos, con una métrica de Robertson-Walker, cuyo factor de escala evoluciona con una función, en función del tiempo, con una cierta función A de t, que todavía no sabemos cuál es, ¿no? Muy bien. Hay una cosa que nosotros podemos medir en cosmología, observar, que es el corrimiento de las líneas espectrales de galaxias lejanas, ¿no? Entonces, bueno, como siempre les digo, la métrica de Robertson-Walker es homogénea e isótropa, con lo cual no ponemos generalidad si nos ponemos a nosotros en el origen, o sea, R igual a 0, ¿no? En coordenadas esféricas. Y lo mismo, como les dije otra vez, tampoco perdemos generalidad si consideramos que el rayo de luz que viene de la galaxia en cuestión a nosotros es radial. Digamos, hacemos una rotación de forma tal que elegimos la orientación de nuestro sistema de coordenadas de forma tal que este rayo de luz sea netamente radial, o sea, sus ángulos polares son constantes. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de un rayo de luz? Bueno, ustedes lo saben de relatividad especial y general, es igualar a 0 el intervalo invariante, ¿no? O bien el elemento diferencial tiempo propio del cuadrado. Lo elevamos a 0. Con lo cual, ¿se acuerdan que la componente GRR de la métrica de Robertson-Walker es, digamos, es a cuadrado de t sobre 1 menos k por r al cuadrado, ¿no? Entonces, la ecuación, ¿no? Es diferencial t cuadrado menos a cuadrado diferencial r cuadrado sobre 1 menos k cuadrado por 1 menos k por r al cuadrado igual a 0. Entonces paso el menos del otro lado sumando, saco raíz cuadrada, con lo cual la ecuación que vincula r con t es esta. El más menos viene del hecho de que tomé raíz cuadrada de un cuadrado. Entonces, estas son las dos posibles, bueno, la solución va a estar dada por integrar esto, pero ¿qué va a pasar? Si yo quiero analizar el caso de un rayo de luz que se acerca, significa que R disminuye con el tiempo, voy a elegir el signo menos de esta ecuación. Entonces vamos a considerar un rayo que parte de una galaxia que tiene una coordenada radial R1 y parte en el tiempo T1 y llega a nosotros, o sea, R igual a 0, en el tiempo T0. Por ahí confunde esta notación, pero digamos, tiene un motivo, porque nosotros solemos usar el subíndice 0 para denotar el tiempo actual, la época actual. Entonces, vamos a llamar al 1 al tiempo de emisión. Podríamos haberlo llamado -1, pero iba
iba a complicar más la notación. Pero bueno, el T1 es menor a T0, ¿ok? Porque obviamente el rayo sale antes que llega. Muy bien, entonces lo que hacemos es integrar, pasamos, digamos, el A dividiendo e integramos ambos miembros. Acá hay un signo menos, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos? Si yo integro del lado derecho desde 0 hasta R1, para ser consistente debería integrar desde T0 hasta T1, ¿no? Pero cambio el orden de los límites de la integral y me quito el signo menos que tenía de acá, ¿no? Así que bueno, igual queda todo lindo porque esto es desde 0 hasta R1 y aquí es un tiempo T1 que es menor a T0. ¿Ok? Bueno, entonces tengo esta ecuación. Muy bien. Vamos a analizar qué pasa con la longitud de onda de una onda que sale de esa galaxia y llega hasta nosotros. Eh, vamos a considerar dos crestas sucesivas de esta onda, ¿no? Ambas crestas salen del mismo R1 y terminan en el mismo R0. Acuérdense que acá estamos analizando, estamos despreciando velocidades peculiares de las galaxias y estamos analizando el caso en que la fuente es comóvil con la expansión del universo y el receptor es comóvil con la expansión del universo. ¿Mm? Entonces, como dos crestas sucesivas parten del mismo R1 y terminan en el mismo R0, ¿no? Si yo tomo lo que llamé, entre comillas, variaciones de cresta, o sea, a ver cuánto cambia estas integrales para cada cresta, ¿no? Fíjense, acá tengo un 0. ¿Por qué? Porque esta integral, para cada una de las crestas, vale lo mismo. Es la integral de esta función bien determinada, ¿eh? Esta está bien determinada, esta es la que yo no sé cuál es, pero esta está bien determinada, con límites iguales. Entonces, si tomo variaciones a ambos miembros de esta igualdad, donde esa variación significa variación entre dos crestas sucesivas, esta variación es 0. Me queda esta variación, que la escribí acá, ¿no? Muy bien, esto es igual a 0. Ahora, ¿qué es la variación entre crestas de esta integral que está acá? Bueno, eh, ¿en qué van a cambiar? ¿En qué va a cambiar esto? Eh, digamos, digamos, estamos hablando de que son dos crestas eh, que se emiten sucesivamente, ¿no? Acá, ¿qué voy a tener? Tengo que esta integral para la cresta 1 va de T1 hasta T0. Esta misma integral para la cresta 2 va desde T1 más delta 1 hasta T0 más delta T0, ¿no? Entonces, lo que hago es, eh, acá por ahí me salté un paso, pero imagínenselo, o si no, háganlo en sus casas. Digamos, acá escribí la integral desde T1 hasta T0 como la integral desde T1 hasta T1 más delta T1, eh, perdón, al revés, desde T1 hasta T0, y la otra integral, la de T1 más delta T1, la escribí como la integral eh, desde T1 hasta T0 menos la integral desde T1 hasta delta T1 hasta T1 más
delta T1 más la integral desde T0 hasta T0 más delta T0. Después hagan la cuenta ustedes, acá por ahí tenía que haberlo escrito, pero ¿entienden? Ahora, esos cachititos de integrales, o sea, la integral desde, por ejemplo, desde T0 hasta T0 más delta T0, como el periodo de esa onda es mucho más chico que el ritmo, que el tiempo característico de cambio del factor de escala, directamente el factor de escala me sale como una constante, ¿no? Entonces, la primera integral chiquitita es directamente la resta de los límites de integración, o sea, T0 más delta T0 menos T0, que es delta T0. Entonces, delta T0 por el integrando es 1 sobre A de T0. Menos la otra cachito de integral, que era la integral desde T1 hasta T1 más delta T1 sobre A de T1. Lo mismo, saco A de T1, digamos, como una constante de esa microintegral y directamente la integral de diferencial T desde T1 hasta T1 más delta T1. O sea, delta T1, pero con signo menos. Así que me queda esto que está acá. Así que estos son los intervalos entre crestas, ¿no? Bueno, acá tenía que haber puesto de llegada y salida respectivamente, porque este es el de llegada y este es el de salida. Así que vamos a corregir acá. Igual no sé el fondo de la cuestión, pero vamos. O sea, el intervalo entre crestas sucesivas. Con lo cual, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia emitida? Bueno, el intervalo de crestas de salida, la inversa. Eso es la frecuencia de salida, la frecuencia emitida. La frecuencia observada, por definición, es la inversa del tiempo que transcurre en el punto de llegada entre crestas sucesivas que llegan. ¿Ok? O sea, es la fórmula. Frecuencia igual periodo a la menos 1. Donde periodo es lo que llamamos delta T0. Conclusión. Si yo aquí esto lo igualo a 0, ¿no? Esto lo paso sumando. Este A de T1 lo paso multiplicando del lado donde quedó A de T0, me queda acá, ¿no? Y delta T0 lo paso dividiendo del lado donde quedó delta T1. Me queda delta T1 sobre delta T0, o sea, nu0 sobre nu1. Y esta es la fórmula. En esta fórmula no hicimos ninguna aproximación. O sea, la única aproximación que es harto razonable es despreciar, digamos, la variación del factor de escala a lo largo de un periodo de la señal emitida. O sea, estamos hablando de despreciar cuánto varía el tamaño del universo, ¿no? En el caso de una onda de luz, para, qué sé yo, un mil millonésimo de segundo, ¿no? Con lo cual, fíjense, si A crece, o sea que A de T0 es mayor que A de T1, si crece, nu0 es menor que nu1. O sea que la frecuencia recibida es menor que la frecuencia emitida. O sea, corrimiento al rojo. Disminuye la frecuencia. La frecuencia que yo mido es menor a la frecuencia con que fue emitida esa señal. Esta es la demostración rigurosa del corrimiento al rojo
cosmológico, donde lo hemos hecho con el debido cuidado. Acá no hay ninguna cuestión salteada ni nada dejado de lado. Bueno, el factor con el que crece la longitud de onda se escribe como 1 más z, esa es la convención porque resulta muy práctico. ¿Por qué? Porque entonces el corrimiento del rojo, que está representado por z, cuando z vale 0 no hay corrimiento del rojo. Entonces, estoy ubicando defino así el z para ubicar el 0 del corrimiento del rojo en la variable z. Que cuando z vale 0, este cociente vale 1, o sea que no hubo corrimiento. Si el factor de escala a la salida era igual al de llegada, la frecuencia de llegada era la misma que la de la salida, con lo cual no hubiera habido corrimiento al rojo. Este factor me daría 1, z igual a 0. Muy bien. Este efecto, el corrimiento rojo cosmológico, se puede interpretar parcialmente como un corrimiento del rojo de tipo Doppler, o sea, producto a la velocidad con que se aleja la fuente de nosotros. ¿Por qué? Porque la distancia propia es proporcional al factor de escala. Vamos a ver la ecuación de 3.1, que acá la cito, vamos a recordarla. A ver, estaba esto. Acá ven. La distancia propia se escribe como el factor de escala, que depende del tiempo, por una cierta función de la coordenada radial. Entonces, como son objetos comóviles, la coordenada radial no cambia, con lo cual la distancia propia aumenta con el factor de escala, linealmente. Muy bien, entonces. Ahora, acá hay una pequeña salvedad. Hay una pequeña salvedad. Muy bien, la distancia propia es proporcional al factor de escala, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Acá entonces el corrimiento del rojo tendría que ver con el aumento de la distancia. Pero en realidad, el efecto Doppler clásico, el efecto Doppler que uno analiza tanto en mecánica clásica como mecánica relativista, depende de la velocidad con que se estaba, en este caso, corrimiento del rojo, depende de la velocidad con que se estaba alejando el emisor respecto de mí en el momento en que emitió la señal. Ese es el efecto Doppler que uno llama efecto Doppler, clásico, pero digamos, el efecto Doppler a secas, ¿no? En este caso, el corrimiento del rojo no depende de la velocidad del objeto que se aleja. Depende, digamos, como la distancia propia es proporcional al factor de escala, digamos, depende del cociente entre la distancia propia a la que estaba cuando, al revés, el cociente entre la distancia a la que está ahora dividido la distancia propia a la que estaba cuando lo emitió. O sea, no depende de la velocidad instantánea en el momento en que emitió la señal, sino que depende del cociente de distancias, o sea, si quieren, de alguna manera, depende de algo que involucra toda la historia del rayo de luz. O sea, de cuánto se incrementó la distancia propia entre que salió y llegó. El ejemplo análogo sería
el efecto Doppler de una ambulancia, ¿no? Vamos, como es corrimiento rojo, vamos a suponer que la ambulancia se aleja, ¿no? Sería el corrimiento el grave, ¿no? En lugar de corrimiento al agudo, en el caso de una ambulancia que se acerca, se aleja, es el corrimiento al grave. El corrimiento, lo que ocurre, digamos, el efecto Doppler clásico es que la frecuencia de la sirena se hace más grave proporcional a la velocidad con que se aleja la sirena. Este ejemplo, si fuera un efecto cósmico sonoro, escucharíamos la sirena en función a cuánto se alejó la ambulancia entre el momento en que emitió el sonido y el momento en que nos llegó. O sea, es muy distinto, ¿eh? A decir que depende de la velocidad con que se aleja, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, dependería a qué distancia está para una velocidad de la ambulancia, dependería a qué distancia está la ambulancia. O sea, cuanto más lejos está la ambulancia, más al grave se correría el sonido para una velocidad de alejamiento, ¿entienden? O sea que es distinto esto, ¿eh? Es un corrimiento al rojo, pero no es el Doppler dependiente de la velocidad de alejamiento, sino que depende de cómo cambió la distancia propia entre emisión y recepción. Esto es algo muy importante que se lo tienen que grabar bien en la cabeza. Y bueno, justamente esto es como un comentario, digamos, como digo acá al margen, pero que bueno, que es relevante también. Y alguna vez lo hemos comentado de paso, creo. eh, la velocidad de incremento de la distancia propia entre objetos comóviles puede ser mayor incluso que la velocidad de la luz. O sea, yo agarro la ecuación esa 3.1, la de la distancia propia, le calcula la derivada respecto del tiempo, ¿no? Para un objeto que tenga una coordenada radial suficientemente grande, esa cantidad me puede dar mayor que la de la luz. ¿Mm? Pero eso, digamos, no viola el principio de la relatividad especial, porque no es un efecto producto del movimiento de nadie, sino que es un efecto producto de que el espacio entre dos objetos está aumentando. El límite de la velocidad de luz es a cuánto puede viajar un objeto. Acá nadie está viajando. Es el espacio el que está aumentando con una velocidad mayor a la de la luz. El espacio entre dos objetos, que encima están quietos. O sea que acá no se viola ningún principio de la relatividad. Bueno, es interesante que este resultado, al cual llegamos utilizando la geometría del espacio-tiempo, de un universo homogéneo isótropo, y una onda clásica de luz, acá sería el electromagnetismo clásico de Maxwell, se puede llegar al mismo resultado utilizando la mecánica cuántica, o sea, analizando qué le pasa a un fotón. Eh, porque como el impulso de un fotón es proporcional a h nu sobre c, o sea, la constante de Planck por la frecuencia del fotón dividido la velocidad de la luz, y como vimos, aunque es verdad que no se lo demostré rigurosamente para el caso de masa cero, pero bueno, es una de las cosas que les dejé ahí sin demostrar. Lo demostramos rigurosamente para masa distinto de cero. Entonces, digamos, como el impulso de un fotón eh, cae con la inversa del factor de escala del universo y el impulso proporciona la frecuencia cae con la inversa del factor de escala. O sea que, utilizando mecánica cuántica y tratando a fotones en lugar de ondas, ¿eh? Y analizando la geodésica de una partícula con masa cero, en donde hubiéramos deducido esta ley para el impulso, también llegamos al mismo resultado. O sea que todo es consistente. Hubiera sido un problema si hubiéramos llegado a un resultado distinto, ¿no? O sea, no hubiera sido consistente la visión
onda-partícula. La visión onda de de la luz propagándose en un espacio-tiempo curvo no hubiera sido consistente con la visión cuántica de la luz, o sea, de un fotón, como una partícula sin masa propagándose en un espacio-tiempo curvo. Pero por suerte, no por suerte, bueno, la naturaleza pareciera que es consistente y las leyes que estamos descubriendo son bastante consistentes entre sí. Más allá de las tensiones que les comenté al comienzo del curso entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Muy bien. En el caso de fuentes cercanas, ahora digamos yendo hacia adelante, ¿no?, con el temario. Para el caso de fuentes cercanas, o sea que estén a una distancia tal que la luz tarda un tiempo mucho menor al tiempo de Hubble, que tiene que ver con la inversa del ritmo de expansión del universo. Sobre eso vamos a hablar muchas veces. Vamos a desarrollar en serie de potencias la función AdT, de la cual yo todavía no sé nada, ¿no? Entonces, AdT igual a AdT 0, ¿no? Y lo escribo así: alrededor del instante presente, ¿no? Más t menos t0, donde t puede ser mayor o menor que t0, por a punto. Pero a punto lo escribo como a de t0, o sea, por a punto de t0, ¿no? A punto de t0 lo escribo como a punto de t0 por a0 dividido a 0, ¿no? Desde el a0 lo saco como factor común, y aquí me queda a punto sobre a, 0, o sea, evaluado en el instante actual. Esto, por definición, es la constante de Hubble. Se llama constante de Hubble al ritmo de expansión del universo. Ritmo, a diferencia de velocidad, utilizamos la palabra ritmo a la velocidad de aumento porcentual, si quieren, ¿no? O sea, la velocidad dividido el valor de lo que... o sea, la velocidad de cambio dividido el valor del parámetro, ¿no?, de la velocidad. O sea, a punto sobre a. Es el ritmo de cambio porcentual o relativo. A eso lo llamo ritmo a secas. El ritmo de expansión del universo, al cual llamamos constante de Hubble. Porque Hubble fue como ustedes ya saben, el que descubrió esta expansión del universo y el que hizo la primera determinación de este ritmo. Muy bien. Ahora vamos a vincular este desarrollo en serie de Taylor del factor de escala con la definición de corrimiento al rojo, ¿no? Entonces agarramos esta ecuación, la ecuación 7.1, a primer orden, digamos, ¿cuál es el parámetro chico acá? T menos T0 sobre H. Esto, que es adimensional, lo suponemos mucho menor que 1. Entonces, como acá tengo este cociente, que es 1 más esto, acá está. El 1 pasó restando, acá tengo términos de orden superior. Entonces, a primer orden, si tengo 1 más algo chiquito en el denominador, es 1 menos eso algo chiquito que queda en el numerador. El 1 va con el menos 1, me queda esto. O sea, esto es a primer orden en este parámetro. Muy bien. La distancia propia, ¿se acuerdan que a una fuente o a un objeto que está que tiene coordenada radial r, es esto que está acá, ¿no? Esta es la distancia propia en el instante actual, ¿no? Esto bueno, lo vimos hace un ratito y lo definimos hace unas clases. Muy bien. Ahora, si esto yo lo vinculo con la trayectoria del rayo de luz que viajó desde la fuente hasta nosotros,
Esto, ¿se acuerdan? Es igual a esto que está acá, ¿no? Muy bien, entonces ahora escribo el desarrollo de una serie de Taylor a primer orden de A de t, que es eso que está acá, integro, ¿no? Entonces la integral esta me da esto, esta integral es directamente T0, o sea, por la integral de esto que es T0 menos T1, por H0, y este término, en la integral es 1/2 de T cuadrado, ¿no? Entre T1 y T0, o sea, T0 al cuadrado menos T1 al cuadrado, 1/2 H0. Simplemente dice esta integral que es muy trivial. Muy bien. Acá lo que hago es sacar 1/2 H0, T0 menos T1, factor común. Acá tengo T0. Esto es T0 más T1 por T0 menos T1, con lo cual lo saco como factor común. Me queda esto que está acá. Pero claro, esto es un término de orden cuadrático. Si estoy trabajando a primer orden en T0 sobre T1, si quieren yo podría multiplicar a todo esto, o digamos, podría sacar factor común T0 menos T1, como para que me queden cantidades adimensionales, y me quedaría 1 más 1/2 de algo que es muy chiquitito. Lo desprecio, me quedo con esto que está acá. ¿Mm? Entonces, a primer orden, o para tiempos mucho menores que el tiempo de Hubble, ¿eh? Que equivale a corrimientos al rojo muy chiquititos, porque el parámetro chiquitito es este, o sea que esto es muy chiquitito, significa que z es muy chiquitito. Entonces, para z mucho menores que 1, vale la aproximación que z es igual a h0 por esto, pero esto es la distancia propia. Esta es la ley de Hubble, que es la ley que encontró Hubble en 1929 por primera vez. O sea, el corrimiento al rojo es proporcional a la distancia del objeto. ¿Mm? La ley de Hubble. Pero la ley de Hubble ahora vemos que vale para distancias mucho menores que la distancia de Hubble, o bien para tiempos de viaje de luz mucho menores que el tiempo de Hubble. ¿Eh? Así que con esto hemos deducido la ley de Hubble. Muy bien, vamos a hacer una pausa acá.